Bienvenidos a esta nueva edición de Conferencia de Prensa. En este programa hacemos preguntas, escuchamos respuestas y fomentamos el respeto mutuo entre el entrevistado y los entrevistadores, y lo hacemos con un equipo de periodistas que es el más plural de la televisión argentina, y lo presentamos así. Vamos a arrancar por Sebastián Abrevaya, de Página 12. Pablo de León, del diario Clarín. Gabriel Michi, de Radio América y CN23. Y terminamos con Carlos Romero, del diario Tiempo Argentino. Nuestro compañero Martín Canenguiser está con licencia por las vacaciones de invierno, disfrutando con sus hijos, así que le mandamos un saludo. Va a volver Canenguiser, que es una pieza fundamental de este programa. Ahora pasamos entonces a presentar al invitado de hoy. Es el senador Ernesto Sanz. El senador Sanz es mendocino, 57 años, del signo Sagitario. Nació en San Rafael, ciudad en la que llegó a ser intendente. Es senador nacional desde 2003. Preside el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Abogado, casado, tiene 2 hijos, recientemente abuelo. Es hincha de Boca y su hobby es el karaoke. Muy bien, eso no lo sabíamos, ya empezamos con un dato novedoso. Gabriela Michetti acaba de decir que es el favorito de Mauricio Macri para acompañarlo en una fórmula presidencial. Y esto me da el pie, senador. Buenas noches, gracias por estar en el programa. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. ¿Ya le ofreció la candidatura? ¿Va a ser candidato a vicepresidente de Mauricio Macri? ¿Está entre sus chances de proyecto político o no? No, nada que ver. Soy el presidente de la Unión Cívica Radical. El radicalismo es uno de los constructores principales y protagonistas principales del Frente Amplio UNEN, y además en ese frente yo ya he manifestado y lo he ratificado muchas veces, y ahora en poco tiempo más hago un acto de lanzamiento para competir por la candidatura a presidente en las primarias de agosto del año que viene. ¿Y esto es una decisión definitiva o hay posibilidades de que de aquí al 2015 haya algún cambio? Que no, es definitiva. Usted dice la de UNEN y la de mi candidatura, las dos son definitivas. El Frente Amplio UNEN es una alternativa absolutamente definitiva, viable, que se está consolidando en todo el país. Estamos trabajando muy duro para eso. De hecho, ahora nos vamos este fin de semana todos los dirigentes de UNEN a Jujuy. Y mi candidatura también es definitiva. Voy a participar de esa primaria de agosto del año que viene. Entonces le decimos a Gabriela Michetti que por ahora no. ¿O no? Directamente. Mire, si tenemos que contestarle a cada uno de los dirigentes que opinan libremente sobre la realidad política argentina, la verdad que cada uno es libre de pensar y de decir lo que quiere. Muy bien. Vamos a arrancar por las preguntas del panel y le vamos a pedir la primera a Sebastián Abrevaya. Senador, buenas noches, gracias por haber venido. Le pregunto, se sigue hablando del tema del PRO. ¿Hay posibilidad de que se deje la puerta abierta para que en los distintos distritos se hagan acuerdos locales con el PRO y con otras fuerzas que no integran el Frente UNEN? A ver, nosotros somos muy respetuosos de las autonomías locales, porque la construcción del frente es fundamentalmente un frente que tiene que consolidarse en cada una de las provincias, y ahí hay en la Argentina un dato que creo que tiene que ser analizado muy específicamente, que hay un cronograma electoral muy diverso, muy complicado, muy atomizado, en donde prácticamente vamos a vivir de elecciones a partir de febrero del año que viene, y en la cual la mayoría de las provincias, incluidas muchas provincias gobernadas por gobernadores peronistas, que en otras elecciones nacionales iban juntos con la elección de presidente en octubre, empiezan a desdoblar, más allá de las que ya desdoblan por sus propias constituciones. Con lo cual nuestra decisión es que en aquellos lugares en donde fruto de ese desdoblamiento se elija gobernador antes que la elección presidencial, y el Frente UNEN con sus candidatos, llevando sus propios candidatos, tenga que hacer algún acuerdo con otras fuerzas que no pertenecen al Frente UNEN nacional para consolidar esas candidaturas a gobernador, estamos abiertos. Todavía no ha ocurrido, veremos qué es lo que ocurre, pero le diría, usted sabe bien algunos ejemplos. Tucumán,
en donde pareciera que hoy, por lo menos eso es lo que muestra la realidad de la provincia, hay un candidato opositor que es radical, que es el diputado José Cano, y al cual quisieran apoyarlo como candidato a gobernador, no solamente los partidos que componen UNED, sino otras fuerzas políticas. Pero desde el PRO algunos han señalado que si no hay un acuerdo nacional, por ejemplo, van a presentar candidatos propios. ¿Eso no perjudica al radicalismo, que por ahí podría llegar a una gobernación en algún distrito? No lo hemos discutido todavía. La verdad, no lo hemos discutido. Bien. Seguimos con las preguntas. Sí, Pablo. Yo seguramente vamos a volver luego con el tema pero me permito introducir el tema de los buitres. Hay algunos análisis que se están haciendo, yo veía recién en Twitter uno que me parecía interesante y quería preguntarle su opinión, que dice Enrique Zuleta Puseiro, que con este tema de la discusión con los holdouts, incluso con el juez Griesa, el gobierno polariza, de este modo recupera la iniciativa y muestra las divisiones de la oposición. ¿Le parece que esto es una posibilidad? Primero, yo quiero desdramatizar el tema en sí. La verdad que está bastante dramatizado, como que de esta cuestión depende la vida futura de la Argentina y de los argentinos. Es cierto que tiene consecuencias, cualquiera sea la decisión y cualquiera sea el camino final, el pago, el arreglo o el no pago, o como se le llame, tiene consecuencias, porque recién decía, yo le comentaba a uno de ustedes fuera de micrófono en off, una frase de Paul Samuelson, que decía que en economía se puede hacer casi cualquier cosa. Hay una que no se puede hacer, que es evitar las consecuencias de los propios actos, ¿no? Pero no me parece que esto genere una polarización, por lo menos una polarización definitiva, porque hay muchas opiniones, es cierto, pero más allá de algunas cuestiones, de algunos que opinan desde los extremos, yo veo en el medio una gran mancha, si usted quiere, en el medio, de mucha prudencia, de mucha responsabilidad. Nosotros, por ejemplo, estamos diciendo hoy, a 2 días o 3 días de que venza este famoso plazo, lo mismo, exactamente lo mismo que dijimos hace 45 días cuando en el Congreso fueron Kicillof, Capitanich y Zanini en aquella reunión que ustedes recordarán, a 2 días o a 48 horas del fallo de Griesa. ¿Qué estamos diciendo? Que el gobierno tiene que transitar un camino paralelo tratando de custodiar 2 cuestiones que en paralelo se pueden custodiar. Una es la integridad y el activo que suponen el 93% de los acreedores, que es un activo del Estado, los que entraron en el canje del 2005-2010, y la otra, tratar de llegar al acuerdo más beneficioso que se pueda respecto a los que ganaron este famoso juicio. Ahora, algunos sectores del gobierno están contentos con esta situación, en el cual incluso dicen que manejan algunas mediciones que le dan un crecimiento a la imagen de la presidenta de 5 puntos, y por otro lado ven una oposición perdida, ¿no? Como que están diciendo, bueno, no es tan malo, no está tan malo, y algunos que directamente no opinan sobre eso. Me parece que todo es muy volátil, y quien haga este tipo de análisis podrá quedarse con una foto de una semana o de 10 días o de 15 días, pero la vida continúa y la verdad que la economía, a mí lo que realmente me preocupa de la economía no es tanto esta cuestión que, a ver, paréntesis, tiene consecuencias, y no es que sea una cosa inocua, pero lo que sí me preocupa de la economía es la economía real. A ver, yo vengo con muchos fines de semana que voy a mi casa, que vuelvo a mi casa. Esta mañana tuve un par de reuniones con productores de la zona mía, de la zona de Mendoza, de las entidades que agrupan a los pequeños, allá son todos pequeños y medianos productores, hay minifundios, no hay latifundio, ahí son todos chacareros. Y la verdad es que la situación de la economía real es muy preocupante, se ha perdido competitividad, se ha perdido rentabilidad, hay quienes exportaban, han perdido mercados, la inflación en el interanual está llegando a casi el 40%, las cadenas de pagos empiezan a resquebrajarse y empiezan a aparecer en los pueblos productivos, en el interior de las economías regionales, otra vez el fenómeno de las cuevas que cambian cheques, con tasas usurarias, el crédito normal se agota. Bueno,
Esa es la economía que a mí más me preocupa, porque es la economía que genera empleo, la economía que mueve y mueve al país. Ahora, en general, hay una preocupación generalizada sobre esa economía que usted dice que está teniendo problemas. Pero mañana hay una reunión decisiva en Nueva York con el mediador Pollack. ¿Qué cree usted que hay que hacer ahí, en esa reunión? Bueno, primero, la prudencia nuestra está precisamente en todos estos días en que acá no se ha agotado la instancia, y usted lo dice muy claramente. Mañana hay una reunión decisiva. Y creo que en esa reunión decisiva hay que tratar de cubrir los dos frentes que nosotros tenemos que cubrir como país. Proteger la prioridad que es el 93% de los acreedores, y protegerlos de que eso sea intangible, digamos, que no haya nada que pueda hacer caer ese acuerdo o poner en riesgo ese acuerdo. Y por el otro lado, tratar de convencer al juez, al mediador y a los acreedores de lograr un acuerdo lo más beneficioso posible en el tiempo, porque la sentencia obviamente habrá que cumplir en algún momento, ¿no? Su compañero Julio Cobos, su compañero de partido de Frente, dijo que él le pagaría un 30% a los buitres. ¿Usted está de acuerdo con esa postura? Lo que dijo Cobos es que él utilizaría como estrategia la de hacer una suerte de depósito en garantía en el juzgado de Griesa de ese 30%. No hablo de un 30%, sino hablo de una cifra, creo que era de 300 millones, una cosa así, de tal manera de mostrar voluntad de pago. Mire, yo sinceramente no tengo ganas de entrar en un torneo, en una competencia para ver quién tiene la estrategia más exquisita o quién arrima desde inclusive una práctica de abogados, a ver cuál es el que tiene el mejor manual. La verdad, usted lo ha dicho recién, mañana el gobierno argentino a través de sus negociadores tiene una reunión decisiva y hay que actuar con prudencia y ver qué es lo que pasa mañana. ¿Y qué opina sobre Griesa? Porque usted dice hay que darle a Griesa y al mediador una opción que pueda convencerlos. Ahora, ¿Griesa no es un juez un tanto intransigente, al menos en esta instancia, como para poder darle esa opción? Sí, es verdad, pero además ha sido un mal juez con el fallo. Nosotros lo hemos dicho. El fallo del juez desde primera instancia, y que después no se pudo revertir ni en segunda ni en tercera instancia, no contempla una situación de reestructuración de deuda de los países soberanos que, la verdad, podría haberla contemplado. Desde luego que esto también debería haberse peleado en los foros internacionales con mucha más pasión y con mucha más estrategia y mucha más profesionalidad en los momentos oportunos, y no tan solo ahora. Pero bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada. Y usted me pregunta qué pienso sobre Griesa. Pienso que es un juez típico de los Estados Unidos, un hombre de estos duros que defienden lo que defienden los jueces de Estados Unidos, el derecho de propiedad por sobre todas las cosas, y no ven un poco más allá de esto. En este caso, proceso de reestructuración de deuda, y me parece que en esta última parte ha sido demasiado inflexible, demasiado intransigente para lo que uno advierte. Pero claro, estas son opiniones también, quiero aclararlas, desde la distancia, porque nadie, o por lo menos muy pocos, conocen en profundidad qué es lo que ha pasado en todo el proceso de negociación. Claro. ¿No? Bueno, vamos Seguimos a seguir con también las sobre este tema. preguntas, sí, el turno de Gabriel Michi. Senador, en base a lo que vimos charlando justamente de lo que ha ocurrido con los fondos buitres, ¿cómo ve usted lo que se hizo en su momento, la decisión política, esta quita y las dos propuestas de quita que hizo el gobierno tanto de Néstor Kirchner y después de Cristina Kirchner? ¿Fue bien llevado adelante esta propuesta y qué hubiese hecho distinto usted? Usted habla del 2005 y 2010. Sí. La votamos a favor, así que la compartimos. Yo fui legislador en el 2005 y en el 2010. Es más, tengo una anécdota, si se quiere. La del 2005, en la del 2005, yo era vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda y el presidente era Jorge Capitanich. Un día X, creo que era un lunes, un martes, a la mañana temprano recibimos una llamada, él por un lado y yo por el otro, del ministro Labaña, de que fuéramos a la Casa Rosada. Y fuimos, ahí habían diputados también, nos había convocado, éramos unos 6 o 7 legisladores nacionales, algunos presidentes de bloque, y nos pidió Labaña
que en 48 horas necesitaba una ley tipo cerrojo, que fue la ley del canje, digamos, para darles una señal a los acreedores externos porque estaban remisos, no querían entrar al canje porque siempre pensaban que se iba a ir corriendo la cancha y se iba a ir mejorando la propuesta. Entonces, para cortar eso necesitaba una ley en 48 horas. Y debe haber sido quizá la ley que más rápidamente salió, por lo menos de la que yo tenga memoria, porque salimos de la Casa Rosada, la ley entró por el Senado y la votamos una tarde y a la mañana siguiente la había votado diputados. Y después la del canje del 2010 también la aprobamos. La verdad es que no tengo demasiadas reservas en ese sentido. Recién hablábamos, justamente ustedes apoyaron estas citas. Para ustedes fue una decisión correcta la propuesta del gobierno de Néstor y después de Cristina. ¿Qué hubiese hecho distinto después de que se llegó a estos acuerdos? Bueno, hubiese hecho cuando, respecto al 7%, ahí sí yo creo que nos dejamos estar como Estado. Si usted quiere, tómelo como una crítica al gobierno, que es quien administra el Estado. Pero en general nos dejamos estar porque me parece que no se tomó real dimensión de lo que ocurriría después de tener una sentencia de primera instancia en contra. Y por ejemplo, la estrategia de concientizar al mundo y a través del mundo llegar a influir en el juzgado y en Estados Unidos de que este era un proceso de reestructuración de deuda global de un país que necesitaba una mirada diferente y no simplemente un litigio entre dos partes. Creo que no se utilizó, creo que se desperdició la época en que Griesa fallaba a favor de la Argentina o actuaba a favor de la Argentina, que fue mucho tiempo. Yo recuerdo que antes de dictar la sentencia de primera instancia, Griesa, por ejemplo, impidió muchos embargos, impidió muchas acciones de los fondos buitres, protegió de alguna manera a la Argentina, pero hubo un momento en donde creo que además del error de no haber efectuado esa concientización internacional, se utilizó la tribuna para mandar mensajes que en definitiva terminaron malquistando al tribunal y luego en segunda instancia, hasta que al final, cuando se llegó a la Corte, se pretendió concientizar ya en la Corte y la justicia de Estados Unidos funciona de una manera muy particular, ¿no? Eso sí lo hubiéramos hecho diferente, o por lo menos yo tengo una mirada crítica respecto a ese proceso. Muy bien, seguimos con las preguntas. Carlos. Sí, senador, bueno, volviendo al tema preelectoral en el Frente Amplio UNE, ¿no cree usted que al tener el radicalismo dos precandidatos a este momento a presidente está dividiendo sus chances? Y en función de esto le pregunto también si su, digamos, posición respecto de presentarse y competir por la presidencia es algo que puede modificarse más cercana a la interna, teniendo en cuenta los resultados en las encuestas y otros elementos. Arranco por esta segunda parte. No tengo ninguna decisión tomada en función de las encuestas. Mi decisión es en función de una convicción, pero además porque a esta altura de los acontecimientos y con la experiencia que uno tiene, el mundo de las encuestas a uno no lo pueden mover de un lugar a otro, porque uno sabe cómo funciona el mundo de las encuestas, sobre todo un año antes de las que están ahora. Esas encuestas tienen mucho más que ver, no cómo se responde, sino que cómo se pregunta. Entonces yo analizo desde ahí. Y por otro lado, yo quiero ser candidato a presidente porque quiero defender una posición de mi partido, quiero defender algo que hoy, cuando uno mira puertas adentro del radicalismo, muchos dirigentes como yo, de mi generación, queremos defender, que es una suerte de revalorización del radicalismo de gestión, radicalismo que durante todos estos años, por lo menos desde que yo entré al Senado, tuvo que contestar por el helicóptero de la Rúa y que no pudo nunca mostrarse como algo diferente, porque cuando de la Rúa se fue en el helicóptero, yo era intendente y como yo, muchos de mis amigos y de mi generación eran intendentes o gobernadores y terminamos la gestión, no nos fuimos y incluso muchos de ellos fueron reelectos y hoy son intendentes de capitales de provincia, además, entonces
Ese radicalismo de gestión, más allá de lo que digan las encuestas, necesita hoy poder protagonizar, poder pelear, poder dar batalla, y hemos encontrado en el Frente UNEN una posibilidad más que interesante, porque tenemos una regla de juego tan clara y transparente como es la primaria del año que viene, que ahí vamos a competir. ¿Y Cobos no podría representar también este radicalismo de gestión? Sí, por supuesto, y por eso él también se presenta, y esto no significa que seamos de diferentes partidos, al contrario, somos dos candidatos de un mismo partido, con la coincidencia somos los dos de Mendoza, incluso de la misma provincia, dos candidatos de un mismo partido que van a aprovechar la regla de las primarias para salir a buscar el voto. Va a salir a buscar el voto de 23 millones de argentinos. Por eso, cuando vamos a la primera parte de su pregunta, cuando algunos me dicen, no dividen el voto del radicalismo, al contrario, cuando uno tiene 23 millones de argentinos, que es el electorado que va a ir en agosto del año que viene, 2, 3, 4, 5 candidatos, lo que fueran. Me parece que son pocos para salir a buscar esa heterogeneidad que es la sociedad argentina, tratando de construir una nueva mayoría. Yo lo veo y lo vi siempre como un activo del radicalismo tener dos candidatos y no como un pasivo, ¿no? Usted dice que están pagando el costo de lo que fue aquella frustrada gestión de la Alianza encabezada por Fernando de la Rúa y ese símbolo que fue el helicóptero partiendo de la Casa Rosada. Pero también siempre se recuerda, y esto a propósito de lo que sucedió el sábado pasado, aquella presencia del presidente Raúl Alfonsín en la sociedad rural, donde los ruralistas, faltando el respeto no solo a Alfonsín, sino también a la investidura presidencial, lo silbaron, y eso también quedó para la historia. Luego de haber escuchado al presidente de la sociedad rural el sábado pasado, ¿qué piensa? Que yo estuve al lado de ruralistas como Carlos Gareto, presidente de Coninagro, que representa a la enorme cantidad de cooperativas agrícolas de la República Argentina, de pequeños y medianos productores, cooperativas agrícolas que tienen una visión de la Argentina muy potente y para nada oligárquica y para nada privilegiada, que estuve al lado de Rubén Ferrero, presidente del CRA, que tiene también una representación de confederaciones rurales argentinas de pequeños y medianos productores, que estuve al lado de Eduardo Bussi, y la verdad es que en ese marco, y también con la sociedad rural que forma parte de la mesa de enlace, uno tiene un panorama completo del campo argentino, el sector agropecuario argentino, que yo tengo muchas ganas de representar, le digo la verdad, porque ese segmento es generador de riqueza extraordinario, y en la medida en que uno pueda liberarlo de obstáculos y sacarle las tenazas que lo tienen maniatado al campo, este país puede generar riqueza para... ¿Cómo? ¿Cuáles serían las tenazas que tiene maniatado el campo? Mire, en épocas de Moreno, cuando Moreno pretendió, con el cierre de las exportaciones, modificar el esquema de precios internos porque habían precios internacionales que le preocupaban, terminó por hacer bolsa literalmente y vulgarmente todas las cadenas agroalimentarias, la de la carne, la de la leche, la del maíz y del trigo. Todas las cadenas agroalimentarias terminaron por el piso, y todo lo contrario a lo que se pretendía. La carne, la leche, el pan y el maíz terminaron costando mucho más en la mesa de los argentinos. Entonces, hay regulaciones negativas en esta década, o en esta época, que si el campo no las tuviera y se les cobrara impuesto como corresponde y hubiera un buen sistema tributario en la Argentina, podría funcionar el esquema de generación de riqueza y el esquema de distribución de riqueza por parte del Estado. Ahora, el Estado está recaudando vía las retenciones una importante cantidad de dinero, es uno de los ingresos más grandes que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Usted la sacaría? ¿Y sabe cuánto se pierde el Estado? No por no tener una buena regulación y una regulación positiva, y para que en lugar de 100 millones de toneladas de granos tuviéramos 200, y en lugar de 50 millones de cabezas de ganado tuviéramos 100. ¿Sabe lo que se pierde ahí? No es un problema de retenciones más o retenciones menos. Mire, uno puede cobrar retenciones de algo que se viene cayendo a pedazos y entonces no logra el objetivo ni de recaudar ni de fomentar la actividad económica. Ahora, si usted fomenta la actividad económica y cobra retenciones o impuesto a las ganancias, lo que usted quiera, y en ese caso entra en un círculo virtuoso, me parece que eso es lo que tiene que aspirar cualquier gobierno. Sí, pero para el campo pareciera muchas veces que sí es un problema de retenciones. Digamos, usted es candidato a presidente.
Para algunos sí. En su plataforma figuraría que las deja o que las saca. Eliminar las retenciones de las economías regionales, eliminar las retenciones de algunos otros productos que son distorsivas y mantener las de la soja, porque la verdad que la de la soja es una retención que tiene que ver con una rentabilidad extraordinaria, y en todo caso, si hubiera en la Argentina capacidad de debate, que me parece que es el gran desafío del próximo gobierno, para un nuevo sistema tributario, todo esto tendría que reducirse en impuesto a las ganancias, porque en cualquier país progresista del mundo, el impuesto a las ganancias es el que define la progresividad de los sistemas tributarios. El que más gana, más paga. El que menos gana, menos paga. Muy bien. Estamos en ronda libre de preguntas, así que... Siguiendo con el tema del campo, el gobierno le respondió muy duramente al discurso del presidente de la Sociedad Rural, le recordó una complicidad con la dictadura, lo hizo Capitanich, y además le recordó las causas penales que tiene su presidente Echeverre. ¿Qué le parecen a usted estas dos apreciaciones? Por un lado, el tema del vínculo con la dictadura, y por el otro lado, la situación judicial del presidente. No conozco ninguna de las dos cosas, Sebastián. Yo fui al discurso, a escuchar el discurso, a compartir bastante de ese discurso, porque lo comparto, y a acompañar a todos los sectores del campo, como le dijo. El gobierno tiene derecho a decir lo que quiere. ¿A usted le parece que fue una década depredada en ese plano? Desaprovechada. Que no es lo mismo. Bueno, está bien, no es lo mismo, pero absolutamente desaprovechada. Desaprovechada tremendamente. Los 300.000 millones de dólares de excedente que tuvo este gobierno en esta década, la verdad que los desaprovechó lastimosamente. Muy bien. Senador, lo lleva un par de años atrás en una de sus declaraciones más polémicas, usted la debe recordar, todos la recordamos, en donde dijo que creía o consideraba que una parte de lo que las familias cobraban por asignación universal por hijo se iba por la canaleta del juego y de las drogas. ¿Sigue pensando lo mismo? ¿Era eso lo que usted pensaba en ese momento? ¿Cambió de opinión? ¿Se expresó mal? ¿Lo malinterpretaron? No lo dije así, pero de todas maneras reconozco que me equivoqué al verbalizarlo, porque la verdad nunca pensé eso, y no solamente no lo pensé, sino que soy uno de los coautores, antes de que el gobierno presentara esto como decreto de asignación universal, junto con senadores como Rubén Justinian y Gerardo Morales, de proyectos vinculados a una asignación para la niñez. De todas maneras reconozco que lo verbalicé mal, le entré mal. Y yo ¿qué quise decir? Quise decir lo siguiente, que yo veo en ese tema y en muchos otros temas la paradoja de un Estado presente y positivo, que es en el caso de un programa social, y un Estado ausente, negativo, que genera muchos conflictos sociales, que es un Estado que no combate el narcotráfico y que no combate el avance del juego. Verbalizado mal, ahí se produjo esa confusión. Pero lo que yo pienso es que la asignación universal es un derecho y es un programa positivo, y es un programa que, si yo fuera presidente, no solamente lo dejaría, sino que lo transformaría en universal por ley, con actualización como la de las jubilaciones, es decir, automática. Y por otro lado, no dejo de pensar que el Estado está ausente en el combate contra el narcotráfico y la droga. Más que ausente, últimamente algunas noticias lo indican como cómplice, ¿no? Como el caso del Cedronar y el procesamiento de este hombre que lo presidía, ¿no? Bien. ¿Seguimos? Sanz, usted es un senador que ya tiene un nivel de experiencia importante, hace varios años que está, protagonizado debates fuertes. ¿Qué siente cuando se sienta hoy en la Cámara y lo tiene ahí a vudú? ¿Le parece que esa situación, qué siente y le parece que esta situación se puede prolongar mucho en el tiempo? Me parece que es inconveniente para todos, incluido para el oficialismo. Para todos, incluido para el oficialismo. Y la prueba está que la última sesión, para poder sacar una ley que necesitaba el gobierno y que necesitaba de una mayoría especial, tuvo que sacarlo del medio porque la presencia de él genera conflicto. Al principio se veía esto como que generaba conflicto solo en la oposición, pero ahora, de lo que uno está escuchando, de lo que escucha públicamente y de lo que escucha en privado, por esto de que usted dice, un senador de mucha experiencia que tiene que saber escuchar no solamente lo que se dice en los medios, sino también lo que se dice en los pasillos del Congreso. Bueno, creo que ahora el problema está más adentro del oficialismo que... Pero hoy el gobierno salió fuertemente a defenderlo. Digámoslo, altos funcionarios le dieron un respaldo muy fuerte. Bueno, que se hagan cargo frente a la sociedad de eso.
Yo me hago cargo de lo que yo dije desde el primer minuto y sigo manteniendo todos los días. No he cambiado ni he cambiado el tono tampoco. Creo que por la gravedad de los hechos que se le imputan, por la gravedad de la causa, que se trata de hechos de corrupción muy graves y que inclusive no han sido nunca aclarados a pesar de que hubo un debate muy fuerte en la expropiación de Chicone, él debería dar un paso al costado, dedicarse a la causa judicial y permitir que las instituciones funcionaran libremente y no con su presencia. ¿Qué pasaría si Vudú presidiera una próxima sesión? Digamos, ¿cómo imagina ese escenario? El bloque el cual yo integro, que preside el senador Morales, va a hacer un planteamiento, como lo hizo ya en una sesión anterior, como lo iba a hacer el día que al final lo corrieron a Vudú, que contaba yo recién, y lo va a hacer con la misma dureza y con la misma franqueza. Después de ahí, depende de la decisión del oficialismo, veremos cuál será. ¿El mismo juicio de valor hace en relación a la situación de Mauricio Macri, que también está procesado? No lo hago el mismo juicio porque no lo hice desde un comienzo y quiero ser coherente. Fue un invento, se lo armó Yarvide a pedido del gobierno, y como yo estoy convencido de eso, tengo el derecho de también tener esa doble mirada. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí, senador, usted va a competir dentro de las internas con otro candidato radical, Julio Cobos. ¿Qué lo diferencia de Cobos? Porque bueno, se supone que comparten un ideario político, pero debe haber diferencias. Sí, pero prefiero que sea el tiempo y la campaña la que vaya marcando esas diferencias. Pero no quiero anticipar nada. No, porque me parece que habría de distinto en un gobierno de Sánchez. Me parece que, a ver, somos los dos partes de un mismo partido, de un mismo frente, venimos de la misma provincia, somos casi de la misma generación, tenemos sí orígenes distintos, trayectorias distintas, historias distintas, y el tiempo dirá de acá al año que viene, falta un año, en agosto del año que viene es cuando se definen estas candidaturas. En su momento usted había sido muy duro con Cobos cuando él se aleja del radicalismo y se suma al Frente para la Victoria, y de hecho le impidieron el regreso al radicalismo. ¿Esa cuenta ya está saldada? No ¿Le es habían así. impedido en su momento? No es así, está equivocado usted. Fuimos muy duros, lo expulsamos, y esa dureza, visto hacia atrás, si yo estuviera en la misma situación, sería exactamente igual. El tiempo nos dio la razón, que era un error, una equivocación, pero después nadie le impidió. Al contrario, yo fui uno de los protagonistas de su regreso al partido. En la campaña del 2009 hicimos un acuerdo, arrancando en la provincia de Mendoza, que nos llevó a ganar las elecciones por el 52% de los votos, que ahí fue donde yo renové mi mandato de senador, y él ingresó al partido en una convención de Mar del Plata, en donde establecimos una suerte de amnistía o, bueno, algo similar, digamos. Bien, ¿seguimos con las preguntas? Sí, senador. Elisa Carrió sigue diciendo que es necesario un acuerdo amplio, que incluya al PRO. Yo sé que a algunos dirigentes hasta incluso les fastidia un poco tener que volver a expresarse sobre esto. En la capital, UNEN dio un pronunciamiento en términos formales diciendo que quieren ser alternativa de gobierno en 2015. ¿No sería bueno, para evitar este tipo de especulaciones, marcar una posición clara desde UNEN, que se reúnan todos los presidentes de los partidos y que fijen una posición respecto de este tema? ¿El PRO sí o no? Y se acabarían todo este tipo de especulaciones. Pero es que lo hemos dicho muchas veces, Sebastián. Me parece que ese es un ruido que está más en los medios, en los periodistas y en el afuera de UNEN que adentro. ¿O será un interés específico del PRO? Puede que sí. Yo creo que es un interés muy fuerte del PRO. Hay quienes dicen que sí. Macri, para ganar las elecciones, o por lo menos para tener chances de pelear hasta último momento, tiene que partir al radicalismo y llevarse una parte de la UCR. Mire, no sé si será esa la intención, no sé, pero sí coincido con ustedes que este es un ruido que viene mucho más desde afuera que desde adentro. ¿Y qué le parece que le resulta apetecible al PRO que haya dentro de UNEN como para intentar todo el tiempo jugar ahí? Demasiado trabajo tengo con contestar las cosas que nos parecen en UNEN y el radicalismo para que yo tenga que ponerme en el lugar del PRO. Tráiganlo acá a ellos y que contesten ellos. La verdad, no sé qué es lo que les puede resultar más apetecible. Supongo, por lo que uno ve también con Massa, que lo que les resulta apetecible son los radicales de gestión, los que son intendentes, el gobernador Colombi de Corrientes, pero bueno, porque son los radicales más visibles. Pero, ¿y el aparato a nivel nacional? bueno, es que a ver,
¿Qué es el aparato para usted? No entiendo. Construcción nacional que tiene... Bueno, el radicalismo. Usted lo dijo antes. Bueno, a ver, lo que usted dice aparato es el volumen territorial de un partido nacional que tiene representación en todas las provincias, en todos los pueblos, que en cada pueblo hay una boina blanca, un comité abierto, y que hace que el radicalismo siga siendo, a pesar de los avatares de los últimos tiempos, un partido con fuerza, con competitividad y con esperanza, ¿no? Entre Massa y Macri, ¿de quién está más cerca? ¿Con quién puede tener más diálogo? No tengo problemas en dialogar con nadie, pero no tengo acercamiento político con ninguno de ellos porque, insisto, pertenezco a un partido político, lo presido, pero además que está en un frente con otros partidos que no tienen que ver con ninguno de los dos dirigentes que usted ha mencionado. Muy bien. Bien, usted ya nos dijo que se va a lanzar en Luna Park, o sea que tiene algunas ideas seguramente sobre si llegara a la presidencia. Fútbol para Todos fue un tema en el cual usted participó. Hoy se conoció un dato en La Nación de casi 5.000 millones de pesos que se han gastado, pero hay diferentes ideas. Usted hoy, ¿qué haría con el Fútbol para Todos cuando es un producto que está llegando a todos los hogares de modo gratuito? Lo he dicho hace bastante tiempo esto. Yo lo mantendría como producto que llegue a los hogares, a todos los hogares, pero con un financiamiento diferente. Trataría de esmerarme para que al Estado le saliera 0 pesos, que en definitiva yo recuerdo cuando lo tratamos en el Congreso, apenas tomada la medida, era la frase que usaba Aníbal Fernández, 0 pesos. Bueno. ¿Pero eso qué sería? ¿Licitándolo cada 2 años? ¿Metiendo la publicidad No, vendiendo privada? publicidad privada. Vendiendo publicidad privada. Sí. Y tratando de mantener un esquema transparente en la relación con la Asociación del Fútbol Argentino, porque evidentemente hay ahí también muchas dudas sobre cómo es esa relación. Ahí hay 2 situaciones. Una son los hechos de corrupción de la AFA y de los clubes, y por otro lado el problema de los barra bravas, que el problema de los barra bravas tiene mucha complicidad con los dirigentes políticos en muchísimos lugares. ¿Pero qué tiene que ver con Fútbol para Todos? No entiendo. Tiene que ver por cómo los recursos del Estado terminan siendo dirigentes que terminan regalando entrada, manejando poder de choque con las barra bravas. Pero ahí me da la impresión que eso tiene que ver con una cuestión más de la justicia que del propio gobierno. A ver, un gobierno lo que puede tomar la decisión, como la tomó en su momento, es de que el fútbol deje de ser el fútbol televisado para pocos y que llegue a todos los hogares. Punto. Eso yo lo comparto. Hoy es una conquista y eso creo que difícilmente cualquier gobierno, no sé qué pensarán los demás, pero si yo fuera presidente lo dejaría en ese sentido para todos. Ahora, respecto al financiamiento, bueno, usted me está planteando un ingrediente que es que con el financiamiento del Estado, a su vez, existe una suerte de compromiso o de convenio para que el tema de los barra brava. No es mala la idea, pero me parece que lo ponemos al Estado en una suerte de gendarme de barra bravas, o de policía de barra bravas, o de tutor de barra brava. Y esto es un compromiso que tiene que venir también, a ver, para que un barra brava pueda sobrevivir como barra brava cometiendo delitos, el problema no es ni del gobierno ni siquiera del presidente de ese club, el problema es de la justicia y del no cumplimiento de la ley, porque ese tipo no es un barra brava, es un delincuente, es un tipo que está delinquiendo, es un tipo que está violando la ley por violencia, o metiendo la droga o revendiendo entradas. Todos esos son delitos. Y más que tener un tutor en el gobierno, un tutor en la Secretaría de Deporte, tienen que funcionar los fiscales y los jueces ahí. Sanz, uno de los temas más, interesantes para la sociedad y que los candidatos enarbolan por estos días es el de la seguridad o inseguridad, depende quién lo diga. ¿Cuál sería su propuesta en materia de seguridad? Mire, yo tengo una visión respecto a 3 temas que, aunque no tienen que ver entre sí, le dan una idea de cómo pienso respecto al Estado. Educación, salud y seguridad. Este es un Estado y es un sistema político que desperdicia los beneficios, los únicos beneficios del unitarismo, y se refugia en las desventajas del federalismo. Ahora le explico qué significa. Nosotros tenemos una idea de nación federal que en el caso de la educación, de la salud y de la seguridad hemos descansado en cada una de las provincias, y entonces tenemos 24 programas o proyectos de educación, 24 de salud y 24 de seguridad. Yo lo que haría es unificar en el Ministerio de Educación de la Nación
que no tiene sueldos de maestros ni tiene escuela, pero que está ahí. En el Ministerio de Salud, que no tiene hospitales ni paga el sueldo de médicos. Y en el Ministerio de Seguridad, que no tiene policías, salvo, bueno, la Policía Federal, pero no las policías provinciales, unificaría 3 grandes programas nacionales, con lo cual le digo, mi propuesta en materia de seguridad es que el gobierno nacional se haga cargo de la coordinación de un verdadero programa nacional de seguridad en donde hay distintas ventanitas o distintas áreas. Una de ellas es el combate contra el crimen organizado, que tiene que ver con la economía del delito, el narcotráfico, el narcolavado y demás. El gobierno nacional tiene que coordinar esto porque ya hay complicidades en las policías provinciales y hay complicidades en el sector político, por lo menos en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, esto es lo que se advierte. Por otro lado está todo el sistema de fronteras en la Argentina que tiene que ser custodiado por la Gendarmería Nacional y no hay que mover los gendarmes de las fronteras. Yo no creo que esto que se hizo de traer los gendarmes al conurbano sea bueno, al contrario, se desprotegieron las fronteras. Y luego está el tema de los fiscales y de los jueces y el tratamiento de un nuevo esquema de funcionamiento de los fiscales y jueces, porque la verdad que ahí en el delito común esto está fallando mucho, ¿no? Solo el 3% de los delitos llega a juzgamiento y condena, y eso es un tema grave. Hubo un intento de hacer una reforma en el sistema judicial que después no prosperó, o sea, salió la ley, pero la Corte... Pero eso no tenía nada que ver, eso no fue un intento para mejorar la seguridad, eso fue un intento para cooptar la justicia. Eso con el remanido título de democratización de la justicia, lo único que pretendía era convertir a los jueces en cómplices del gobierno para generarles más impunidad de la que ya este gobierno ha tenido. Bueno, pero en ese caso no hay que dar el debate democrático, porque si no, todo proyecto está teñido de lo mismo. En general. ¿De qué? No entiendo qué me pregunta. Si no hay que dar el debate y después el proyecto avanza o no avanza, pero negar el debate a primera instancia... ¿Pero quién nega el debate? Con el proyecto de reforma del Código. Sí, se dio el debate. No, pero que están hablando de dos cosas distintas ustedes. Yo estaba hablando ella está hablando, pónganse de acuerdo ustedes. Ella está hablando de la reforma de la democratización y usted me trae ahora el Código Penal. El Código Penal, sí. Bueno, pero a ver, ¿le contesto primero a ella o a usted? Adelante. Bueno, le contesto a ella. La democratización de la justicia, esa que usted dice, no tenía nada de democratización. Era un intento grosero, burdo, grotesco, de cooptar a la justicia, cosa que todavía al día de hoy se pretende hacer a través de los fiscales y a través de los nombramientos de los conjueces. Lo que usted dice del Código Penal, a mí me parece que no hay que negar el debate. Yo estoy totalmente de acuerdo que se dé el debate en el Congreso. Es más, los que han salido a demonizar el proyecto son otros candidatos. Tráiganlos acá y que hablen eso otros candidatos. ¿A usted Massa, le parece bien por ejemplo. la reforma del Código Penal? La reforma del Código Penal, me parece bien que se discuta. Que se discute una reforma del Código Penal, se puede discutir. Es más, el Código Penal ha sido desguazado de tal manera por todo el sistema político en los últimos 30, 40 años que es necesario sistematizarlo, porque un código es eso, sistematización de normas. Bueno, vamos a la segunda parte del programa donde vemos y leemos los textuales de sus propias declaraciones. Senador Sanz. Acá lo que usted dijo durante este programa, sí. A ver si ratifica o rectifica lo que ha dicho o si quiere ampliar en todo caso. Vamos con el primero. Una fórmula con Macri, no, nada que ver. Compito por la presidencia dentro de UNEN. Sí, es lo que dije, sí. Tengo que contestar cada una. No, ¿usted ratifica o rectifica? Bueno. El tema de los buitres está muy dramatizado, tiene consecuencias, pero me preocupa más la economía real, que está complicada. Así es. Hay que proteger el acuerdo con el 93% de los acreedores y lograr con los holdouts el mejor convenio posible. Así es. La otra, Grecia ha sido un mal juez en su fallo. Es un norteamericano duro e inflexible. Ellos ven sobre todo el derecho de propiedad privada. Así es. Apoyamos la primera reestructuración de la deuda que hicieron Kirchner y Labaña. Luego hubo errores y oportunidades desperdiciadas. Así es. Hay que eliminar retenciones en muchos productos, pero no las que se aplican sobre la soja. Así es. Yo no llamo a esto década depredada, sino la década desaprovechada. Así es. Me equivoqué al verbalizar mi crítica sobre la asignación universal por hijo. Es un programa que yo mantendría en el futuro.
Dije eso, me hubiera gustado que la frase fuera más allá de explicando todo lo que dije, pero bueno, una frase muy cortita. Dígalo. No, lo que dije antes del estado presente y del estado ausente, pero como frase está, bueno, es un textual, bien. Pero como frase está perfecto, sí. La presencia de vudú en el Senado es inconveniente, especialmente para el oficialismo. La otra. El caso de Macri no es como el de Vudú. Pienso que le armaron una causa y por eso tengo derecho a esta doble mirada. Acá hay un punto que es, luego fue ratificado lo que dijo el juez Ollarvide por dos cámaras. ¿No es cierto? Digamos, no es solo una cuestión del juez Ollarvide. Está bien, pero yo tengo esa mirada. Usted no cambia su juicio. Todo lo que ha hecho Ollarvide en los últimos años se ha pedido del gobierno y son todas operaciones políticas para perseguir opositores o para generar la impunidad a la gente del gobierno. Y entonces por eso no creo en nada de lo que ha hecho Ollarvide ni de las instancias superiores tampoco. Tampoco. No. Seguimos. Yo mantendría fútbol para todos, pero financiándolo con publicidad privada. Si un barra brava está suelto no es problema de un gobierno o de un club, sino de la justicia. Aclaremos, un barra brava que comete delitos, no el barra brava solamente por estar... No estamos hablando del hincha que va a la cancha de fútbol a ver el partido y que por ahí insulta, no, estamos hablando de... la caracterización que hacíamos acá era del barra brava que cometía delitos, el barra brava violento, el barra brava que metía droga, el barra brava... En general barra brava se asocia... Bueno... Muy bien. El otro es hincha. Lo interpretamos bastante bien, ratificó todo. Sí, la verdad que sí. Hay un tema que hoy inclusive estuvo en algunos portales, que es la discusión por la despenalización del consumo de marihuana. Hay una funcionaria, ministra de Seguridad del Gobierno de la Nación, que dijo que contemplaría esa posibilidad, y hay un diario muy importante de los Estados Unidos que también salió a apoyar esta posibilidad. ¿Cuál es su opinión como candidato a presidente? Es un tema, a ver, está claro que el consumo personal no tiene que ver con el delito, sino que tiene que ver con una cuestión de salud, una cuestión de una adicción. Y ahí el Estado, la presencia la tiene que tener desde el lado de la salud y no del lado del delito. Pero también déjeme que le diga algo. Es tanto el avance del narcotráfico en la Argentina, y este gobierno es tan culpable y tan responsable, que ha tenido un pacto de complicidad con el avance del narcotráfico en la Argentina. En estos 11 años de kirchnerismo, el narcotráfico avanzó de tal manera que se ha enseñoreado en muchos lugares, y es tan grave la realidad del narcotráfico. Les recomiendo que lean un libro de Juan Manuel Bordón y Virginia Messi, que se llama Narcolandia. Lo tiene a Pablo Escobar Gaviria en la tapa con una camiseta de la Argentina. Ese libro nosotros lo acompañamos como prueba ante el juez Ercolini cuando lo denunciamos a Svatella, presidente de la UIF, que no sé si ustedes saben que en los 6 años que lleva en la UIF ha sido un colador en vez de haber atajado el avance del narcotráfico en la Argentina. Digo, entonces tan grave esto, tan grave para mí, y es tan cómplice el gobierno, que hoy la verdad que lo pienso 2 veces antes de dar esta señal. ¿Lo piensa 2 veces? Quiere decir... Eso es el tema de la despenalización. Que no tiene una opinión formada. Lo pienso 2 veces. No, mire la opinión que le acabo de decir. Hablé 1 minuto y medio pegándole al gobierno. ¿Cómo no voy a tener opinión formada? ¿Pero está a favor o está en contra de la despenalización del consumo de marihuana? En este momento lo discutiría mucho, sinceramente. Lo discutiría mucho. Estoy en contra del avance del narcotráfico a través de estos 11 años de complicidad del gobierno. ¿Podría evitar el narcotráfico? No, yo ¿sabe con qué creo que se evita el narcotráfico? Con un gobierno que se ponga las pilas, tenga un programa eficiente, no tenga mala praxis y en algunos casos complicidad. Y si no, tráiganlo acá sentado al señor Granero, el del Cedronar, y que explique por qué la justicia lo ha procesado por haber hecho entrar en la Argentina más efedrina que la que necesitaban los laboratorios. Muy brevemente, ya que él le preguntó por la despenalización de las drogas, le pregunto yo por la despenalización del aborto. No estoy de acuerdo. Bien. Pasamos a la última parte. Las últimas preguntas. Senador, la pregunta que le quería hacer es, usted ha dicho varios, más allá de las críticas que ha hecho al gobierno, algunas políticas que ha tomado el gobierno que lo han acompañado legislativamente del radicalismo. Hablamos de la asignación universal por hijo, hablábamos de otras cuestiones. Y dentro del espectro de UNEN hay como candidatos muy diferentes, ¿no? ¿Cómo se definiría usted ideológicamente dentro de ese espectro de UNEN? ¿Un pensamiento de centro derecha, de centro izquierda? Yo soy radical y el radicalismo pertenece a la socialdemocracia y me siento parte de ese espacio.
O sea que de pensar un gobierno de Ernesto Sanz sería un gobierno con una presencia fuerte del Estado, parecido a lo que pasó con el kirchnerismo. Mire, yo tengo una visión de los últimos 20 y pico años en la Argentina, incluyendo los dos de la Alianza, que la verdad no fueron nada distintos porque fueron la explosión de la última parte de los 90. El mismo partido político, porque me cuesta hablar de menemismo o kirchnerismo, ¿no? Para mí porque además han sido los mismos protagonistas, lo de los 90 ahora exactamente los mismos, ¿no? El mismo partido político nos llevó a los dos extremos del espinel, al mercadocentrismo en los 90 y al estadocentrismo ahora. En uno, el mercado como si fuera el único proveedor, generador y distribuidor de riqueza, y acá el Estado el único generador y distribuidor de riqueza. La verdad, no estoy con ninguno de los dos extremos, creo en el medio, en la alianza virtuosa entre mercado, Estado y sociedad civil para generar un programa de desarrollo como hace muchos años no tiene la Argentina, y donde creo que generación de riqueza y distribución con equidad son dos motores de ese avión del desarrollo. Ahora pasamos a la última parte de este programa, en la cual los periodistas de la mesa ponen título a esta nota que le hicimos a usted. Vamos a arrancar por el título de Carlos Romero. ¿Y yo les puedo poner título a ellos? Sí, por supuesto. Después, si no le gusta el título, lo discute. Usted puede discutir con el título y después va a poner el título al programa. Dale. Carlos. Bueno, mi título es: con cambios, Sanz mantendría la AUH, fútbol para todos y las retenciones a la soja. Está bien, ¿le gustó el título? Sí. Muy bien. Un tema de estricta actualidad, mi título sería: Griesa ha sido un mal juez en su último fallo. Ni ganada ni depredada, para Sanz fue una década desaprovechada. Perfecto. Y yo seguiría con el tema del PRO, rechazó ser candidato a vice de Macri y ratificó su candidatura dentro del Frente Amplio UNE. ¿Cuál es la última cortita? ¿Cuál es su sensación? ¿Qué pasa el miércoles? ¿Hay acuerdo o vamos a lo que llaman default técnico? No lo sé, sinceramente no lo sé, porque desconozco mucha información y pretendo ser responsable como el primer día. Sí creo que el gobierno tiene que extremar las precauciones para tratar de que no haya default, ni técnico, ni no técnico, ni con todas esas apreciaciones. Y la última de verdad, lo decíamos al principio, en el karaoke, ¿cuál es su cantante preferido? Sabina. ¿Sabina? Sí. Bueno. Extraordinario, Sabina. ¿Algún tema en especial? Todos. Me vuelvo loco cantando a Sabina. Ahora sí le dejamos que ponga título, diga qué le pareció el programa. He estado en un programa en el cual hay muchos prejuicios hacia mí. Muchos prejuicios. Ustedes dos tienen muchos prejuicios hacia mí, sobre todo se les nota, creo que algunos de los periodistas también. Y a mí me encanta, quieren que les diga, me encanta, porque la Argentina tiene que salir de esta cuestión en la cual muchos se han comprado estar en los dos extremos. Yo no estoy en ninguno de los extremos, pero algunos de ustedes sí. Permítame decirle que no hay ningún prejuicio hacia usted, absolutamente ninguno, que es una sensación equivocada la que usted tiene, pero justo también... Pero ¿sabe qué? Pero me encanta porque ustedes tienen esa libertad, yo también tengo la libertad de decírselos. Pero le hemos preguntado ustedes y algunos de los de la mesa me ven como un antikirchnerista furioso, un gorila, además. Es que no pasa una entrevista por si es antikirchnerista. ¿Saben qué, muchachos? Yo he venido acá a este canal, en el cual sé a dónde vengo, le aclaro, como también sé cuando voy a otros canales. Y vengo bien. Y ustedes me han dicho lo que han querido. Miren, ustedes me han preguntado, fíjense, me han preguntado de un montón de cosas, nunca me preguntaron de corrupción. ¿Qué les pasa? ¿Les cuesta hablar de corrupción del gobierno? Absolutamente para nada. Le preguntamos por Vudú, que es el caso les que hoy se está discutiendo. Les cuesta hablar de corrupción en este canal del gobierno, pero no importa. Yo me permito decir una cosa. Que yo sí le pregunté de corrupción, porque le pregunté de vudú, y para mí vudú de corrupción. Yo me hago cargo no del canal, sino de cada uno de mis compañeros que está acá, y creo que nadie tiene un prejuicio. Y por eso creo que lo importante es que usted, que el cierre lo tiene usted diciendo esto que dijo y lo puede decir libremente. Es justo que usted tenga esa sensación, digamos, tiene el derecho a tener la sensación. Lo que creo que está absolutamente equivocado, pero bueno, si quiere lo invitamos de nuevo a otro programa y hablamos todo el programa de corrupción. Dale. Si para usted lo más importante
quieres hablar de corrupción, hablamos de eso. Y en este momento en el país, ¿qué te parece? En este momento, cuando hablas de violencia en la sociedad, hay una violencia moral que viene desde arriba. Es una violencia moral que te viene de la impunidad que ha generado este gobierno. Pero hablemoslo en otro programa, no tengo ningún problema. Por supuesto, tomamos su palabra de que va a volver y vamos a hablar de ese tema. Absolutamente. Muchas gracias, senador. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Nos reencontramos de nuevo el lunes que viene a las 10 de la noche. Quedan en manos de Pablo Orsi y 23 con 23 a la cancha, por supuesto.